Buenas noches. Me corresponde hoy hablar sobre imágenes avanzadas en epilepsia y creo que lo que podemos mostrar es el protocolo Harness, que es un excelente protocolo de resonancia magnética para la evaluación de las imágenes cuando el paciente tiene epilepsia. El principal papel de las imágenes diagnósticas es la identificación entonces de un substrato estructural que sea un foco epileptogénico y que nos va a permitir que el paciente reciba un tratamiento adecuado, a menudo un tratamiento quirúrgico. Esta resonancia magnética con dicho protocolo entonces tiene una excelente sensibilidad para el diagnóstico de esas lesiones pequeñas que son muy importantes, como la displasia cortical focal y la esclerosis mesial, que son las que vamos a ver principalmente durante esta conversación. Este protocolo Harness salió de un consenso de la Liga Internacional contra la Epilepsia y esto fue publicado hace unos 2 años. Estas son las fuentes de publicación y entonces la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuándo debemos hacer esa resonancia magnética a un paciente que convulsiona? Entonces, si es un paciente que tiene una convulsión de nuevo, un adulto por ejemplo, o que la epilepsia es el diagnóstico nuevo y principal del paciente, no aquel que tiene una epilepsia crónica, o el paciente que tiene una epilepsia y que es resistente a múltiples medicamentos. De igual manera, si nosotros tenemos un paciente que tiene epilepsia y con alguna de esas condiciones previas y tiene una resonancia previa normal, con un protocolo normal que no ha dado hallazgos, también es buena idea repetir este protocolo para que sea más efectiva esa resonancia magnética. Entonces, este protocolo pues se llama Harness de sus nombres en inglés y es un protocolo realmente muy sencillo. Está diseñado para ser hecho en equipos de 3 Tesla con antenas muy buenas, preferiblemente de 12 o 32 canales. Los tiempos de adquisición realmente, como les voy a mostrar, son cortos, pero es un protocolo que nos permite mejorar la relación señal-ruido, nos da un excelente contraste de la imagen y en general usamos secuencias que son volumétricas. Esas secuencias volumétricas 3D tienen lo que se denomina un voxel isotrópico. Ese voxel isotrópico tiene todos sus lados iguales y eso hace que nosotros podamos, con base en una adquisición, adquiérase de cualquier manera sagital, axial o coronal, tengamos de ahí la base para hacer reconstrucciones en otros planos. Entonces, normalmente tenemos, la secuencia es una secuencia T1 con información, pues una secuencia 3D con información T1, una secuencia FLAIR con información T2, una secuencia eco de spin T2 coronal que debe ser muy fina, los cortes tienen que ser por lo menos de 2 milímetros y adicionalmente siempre se hace una secuencia de susceptibilidad magnética que en nuestro equipo se denomina SWAN también hacemos una secuencia de difusión. Solo administramos medio de contraste en contados casos, casos específicos, cuando sospechamos que existe, por ejemplo, un tumor. Y como les decía, todas las secuencias se van a reconstruir en los 3 planos. Miren esto, estas son unas fotos del resonador para que ustedes noten los tiempos de esas secuencias. Entonces, esta, por ejemplo, es la secuencia FPGR, que es con información T1, que es muy buena secuencia, 5 minutos. La secuencia FLAIR con información T2, 4 minutos. La secuencia eco de gradiente tiene 3 minutos. La secuencia T2 coronal fina de 2 milímetros tiene 5 minutos. Entonces, noten que si no administramos medio contraste, esto es un protocolo que se puede hacer con una cita de media hora del paciente completamente. Miremos este caso de la vida real. Al paciente le hicieron los localizadores a las 6:42. Luego, la última secuencia que se le hizo, aún con reconstrucciones, que el paciente queda con 23 secuencias en el equipo, se hizo a las 7:07. Esto ya es con todo y reconstrucciones. Entonces, miren la diferencia entre el uno y el otro, que son realmente 25 minutos, aún en un estudio que se le ha administrado medio de contraste. Y estos son los tiempos que los da el equipo, que pues pueden variar un poquito de acuerdo al tamaño de la cabeza del paciente, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, vamos a tener primero
una secuencia volumétrica con información T1 de muy, muy buena calidad, en la cual ustedes ven que se ve una diferenciación perfecta entre la sustancia gris y sustancia blanca. Estos cortes son finos, entonces podemos ver perfectamente la anatomía, podemos ver la integridad de los surcos, podemos notar si hay displasias corticales. La otra secuencia es una secuencia FLAIR 3D con información T2, o sea, tenemos la sustancia blanca gris y la sustancia gris blanca. Y pues esta es una secuencia que su principal objeto es ver las alteraciones de la señal del parénquima nervioso. Entonces la reconstruimos, estos son cortes muy finos, pueden ser de 1 milímetro o menos, y entonces encontramos que podemos tener un excelente detalle anatómico, además de que podemos tener las alteraciones en la señal del tejido nervioso. Aquí estamos viendo el hipocampo y en general las personas tienen los hipocampos un poquito más brillantes que el resto de la corteza cerebral, pero esta secuencia nos permite ver, o en general nosotros vamos a buscar asimetría en esa señal. La secuencia coronal con información T2, ¿qué busca? Busca ver esta arquitectura interna del hipocampo y además busca alteraciones sutiles en la señal del hipocampo. Esta debe planearse de una manera que sea perpendicular al eje longitudinal del hipocampo. Entonces, este protocolo finalmente entonces tiene estas secuencias, básicamente una secuencia con información T1 con una muy buena relación corteza-sustancia blanca, una secuencia FLAIR con información T2 que es muy sensible a los cambios de señal y una secuencia coronal T2 fina perpendicular al hipocampo. Además, tiene una secuencia eco de gradiente, una secuencia de difusión con su respectivo mapa de ADC y, como dije, en contadas ocasiones se hace una con medio de contraste. ¿Cómo vamos a evaluar entonces las imágenes? Es ideal que nosotros supiésemos en cada paciente cuál es la presentación clínica, que el clínico nos cuente qué es su sospecha. Yo creo que este paciente tiene una esclerosis mesial. No, yo creo que el paciente lo que tiene es una convulsión que viene del lóbulo frontal derecho. Y pues esto, si tenemos además los datos del electroencefalograma, pues nos va a ayudar mucho en el análisis y esto va a favorecer al paciente. Siempre hay que revisar las imágenes volumétricas, no las reconstrucciones con cortes gruesos. Hay que mirar plano a plano detalladamente. Y vamos a ver por qué. Cuando vemos la etiología en niños de la epilepsia, no nos vamos a detener en estas causas de epilepsia aguda, sino básicamente lo que vamos a buscar es esos pacientes que requieren un diagnóstico más preciso de la epilepsia porque de pronto pueden tener un tratamiento más efectivo. Entonces vamos a buscar pequeñas malformaciones vasculares, malformaciones del desarrollo cortical y en particular vamos a buscar esclerosis mesial o esclerosis del hipocampo. Entonces empecemos como analizamos el lóbulo temporal. Entonces, el hallazgo más prevalente es la gliosis y la pérdida celular. Eso es lo que se ve en la patología cuando tenemos una esclerosis del hipocampo. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Pues vamos a mirar los hipocampos y vamos a ver si hay asimetría en el tamaño para detectar cuál es atrófico y vamos a encontrar si hay alguna alteración en la estructura intrínseca del hipocampo. Y hay otras cosas que nos ayudan. Generalmente el hipocampo que es pequeño también va a tener un fornix pequeño. Si miramos con detalle, los cuerpos mamilares también van a ser pequeños y a menudo tenemos que la región polar anterior también tiene frecuentemente alteraciones o es más pequeña en comparación con la contralateral o tiene cicatrices. Y entonces aquí repasemos un poquito cómo es el hipocampo normal y cómo se ven imágenes diagnósticas de alta resolución. Entonces recuerden que allí la distribución entre la sustancia gris y la sustancia blanca es al contrario en el resto del parénquima cerebral. Pero hay que tener y que debemos siempre tratar de mirar estas imágenes lineales que corresponden a esas zonas de lo que se denomina la capa molecular y esas deben estar presentes en cada uno de los hipocampos y si nosotros nos fijamos con detalle las vamos a encontrar. Pero tenemos que tener en cuenta que el hipocampo es estable en su volumen entre los 20 y 40 años, que a partir de los 60 años el hipocampo empieza a disminuir en su volumen y que generalmente el hipocampo derecho es mayor en su tamaño que el hipocampo izquierdo. Cuando se hacen volumetrías, que no está incluido en este protocolo, pero si se hacen volumetrías, la diferencia no debe ser mayor a 0.3 centímetros cúbicos entre uno y otro hipocampo. Entonces, esto es para recordar cómo es la anatomía,
cómo es la anatomía del cuerno de Amón, que pues tiene sus 4 partes, y pues podemos ver dónde está el surco del hipocampo, que siempre lo tenemos que buscar, dónde está el subículo, y pues una cosa que es importante es no solamente ver el hipocampo, sino ver las circunvoluciones parahipocámpicas, porque a menudo vamos a encontrar alteraciones asociadas. Entonces, miremos un ejemplo. Entonces, claramente ven ustedes que hay una disminución en el tamaño del hipocampo izquierdo. Pero no solo la disminución del tamaño del hipocampo izquierdo, sino que si notamos, encontramos que aquí vemos esas imágenes lineares que corresponden a la capa molecular, que se ven claramente y se diferencian. O sea, vemos varias capas en el hipocampo, mientras que en este lado estas capas se han perdido. Y si vamos a esta secuencia, que es la coronal T2 fina, pues entonces encontramos que aquí no solo tenemos que ese hipocampo está rotado, que está con alta señal y que era diferente. Entonces aquí vimos muy bien en la secuencia con información T1 ese detalle anatómico, y aquí no solo el detalle anatómico, porque noten ustedes que aquí también alcanzamos a ver esa zona de baja señal, mientras que acá no existe y además tiene una alta señal en esta secuencia que es con información T2. Aquí vemos una secuencia con información T2 fina y la secuencia T2 FLAIR, que pues dijimos que era la que tenía una alta sensibilidad para detectar las alteraciones de la señal, y claramente vemos que la señal es asimétrica, es más alta en este lado, que corresponde a ese hipocampo que tiene una alteración en la estructura y que es más pequeño. Y el otro punto que es importante cuando ya estamos seguros que el paciente tiene una disminución en el volumen del hipocampo, o cuando lo dudamos también, entonces es que no nos olvidemos irnos hacia la parte posterior en los cortes coronales, que se ven, en los que podemos ver claramente los fornix, y ustedes notan como en el mismo lado donde tenemos el hipocampo pequeño, tenemos también que el fornix es más delgado. Y además aquí vemos los cuerpos mamilares en coronal y notamos que el cuerpo mamilar en el lado izquierdo, que es el del hipocampo pequeño, pues está también disminuido en su tamaño. Un punto que vemos a menudo y cada vez más haciendo este protocolo de resonancia magnética es que los dos hipocampos no son iguales. En el 40% de estos pacientes, de acuerdo a la literatura, se encuentra malrotación del hipocampo. ¿Y qué significa una malrotación del hipocampo? Que el hipocampo anormal es anormalmente redondo. Aquí el hipocampo que es anormal es este. El hipocampo tiene una orientación más vertical, es anormalmente redondo y de pronto tiene un surco colateral que es más profundo. Esto se describe en personas epilépticas y digamos que sería una primera señal que nos puede orientar. Pero esto también es una variante del neurodesarrollo, entonces como hallazgo único no puede ser tenido en cuenta de manera definitiva. ¿Qué pasa si tenemos que el paciente tiene atrofia del hipocampo y no es unilateral, sino es bilateral? Entonces lo que pasa es que esos pacientes tienen un peor pronóstico, probablemente el paciente no va a responder también a la cirugía y también probablemente se va a asociar con problemas de la memoria, como en este caso en el que tenemos disminución bilateral del volumen de los hipocampos. Otra cosa que les decía antes es que no nos olvidemos de mirar no solo el hipocampo, sino que nos vamos aquí a las circunvoluciones parahipocámpicas. Entonces noten que en este lado, comparativamente con el otro, tenemos no solamente la alteración del hipocampo, sino que esta circunvolución también es gruesa por una zona de displasia cortical que se puede asociar. Esto pues no está en el protocolo Harness, pero es un ejemplo bonito de un encefalocele del lóbulo temporal. Este es un estudio de TAC con administración de medio de contraste, una cisternografía donde se ve claramente pues que aquí hay una solución de continuidad en un seno esfenoidal muy neumatizado y hacia allí hay un encefalocele. Eventualmente lo podríamos ver en las imágenes simples, pero simplemente se los traje como un ejemplo. Ahora pasemos a mirar un poco las alteraciones de la corteza. Entonces tendremos los síndromes neurocutáneos, los amartomas, las malformaciones vasculares y tal vez como ejemplo de síndrome neurocutáneo traje esta esclerosis tuberosa en el que pues claramente y sin protocolo Harness nosotros podemos detectar que hay múltiples tubers corticales que pueden tener una señal anormal y que pues son muy buen sustrato, es un sustrato de epilepsia, y lo otro que caracteriza son los amartomas subependimarios que se ven de baja señal por su calcificación en estas secuencias de eco de gradiente. Los desórdenes de migración neuronal es algo que estamos buscando a menudo en estas personas con epilepsia. Entonces, pues recordemos que la migración neuronal va desde la matriz germinal a la corteza y que la primera capa que
migra es la número 1, pero de ahí en adelante, entonces migran la capa 6, la 5, la 4, la 3 y la 2. Y cualquier trastorno en esa migración, pues va a ser una desorden de migración neuronal tipo 2. También podemos tener alteraciones en la proliferación o apoptosis neuronal. Entonces, allí dentro de estas alteraciones vamos a tener la displasia cortical tipo 2, que es la que señalo porque es la que es más fácilmente vemos en resonancia magnética y realmente la que más a menudo encontramos asociada con epilepsia. Y en el desarrollo postmigracional, entonces tenemos las displasias corticales focales tipo 1, tipo 2, tipo 1 y tipo 3. Entonces aquí para volver sobre esto, entonces en la proliferación neuroglial, donde podemos tener la displasia cortical tipo 2, que es la que más a menudo encontramos y la que buscamos, pues otras cosas como para recordar que eso también está incluido en esto, pues es el paciente que tiene microcefalia o que tiene macrocefalia o que tiene megalencefalias, pero en este punto está lo que nosotros vamos a buscar, que es la displasia cortical tipo 2, que puede darse con neoplasia, que entonces tendríamos tumores como por ejemplo el DINET, o sin neoplasia, en el cual que simplemente tenemos una displasia cortical tipo 2. Y esa displasia cortical tipo 2 generalmente ocurre en los lóbulos frontales y lo que tenemos como representación de ella es una disrupción en la laminación y alteraciones que se van a manifestar como focos de engrosamiento, como está señalando ahí la flecha, que corresponden a la existencia, en el caso de la displasia cortical 2A, a la presencia de neuronas gigantes dismórficas, o en la tipo 2B a las células globosas. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar y además tenemos otro punto que es el signo del transmanto, que es una zona pequeña de alta señal en secuencias con información T2, que digamos que señala o va hacia una zona cortical anormal, que en este caso sería esto. Entonces, en esta imagen coronal T2 tenemos una zona de alta señal en la sustancia blanca que señala un área cortical que es francamente anormal. Si ustedes lo comparan con los surcos vecinos, pues esto es grueso, no tiene surcos y es una zona de displasia cortical tipo 2 que pues podrían ser muy específicas, muy bonitas como esta, pero a menudo también son más sutiles. Y en esto es importante que nosotros veamos las reconstrucciones de 1 milímetro o de menos de 1 milímetro. En este ejemplo se muestra cómo en las imágenes superiores realmente uno no alcanza a notar ninguna alteración, sin embargo las flechas señalan cómo cuando uno ve las imágenes con reconstrucciones más finas, entonces eso pues va a ser más fácil de verlo. Las displasias corticales 1 y 2 realmente pues no son tan fáciles de ver, porque tenemos una alteración en la laminación, no son tan fáciles, pero muestro este ejemplo de una displasia cortical tipo 1, en la que la resonancia magnética pues muestra unos cambios que no son tan específicos, como es la disminución en la cantidad de sustancia blanca, una mala definición entre la corteza y la sustancia blanca, pero que realmente en este caso, en esta zona de PET, fue donde realmente se notó claramente que ahí estaba una gran lesión que no es tan fácil de ver en la resonancia magnética. Y en las displasias corticales tipo 3 son aquellas en las cuales tenemos alguna alteración. Por ejemplo, como en este caso, una malformación vascular cortical, o podemos tener un tumor neuroglial pequeño, o podemos tener una malformación cavernosa, o una cicatriz por una lesión isquémica o por un trauma, y entonces es una displasia que se asocia con cualquiera de esas otras alteraciones. Aquí les voy a mostrar realmente cómo es la visión cuando uno tiene secuencias con información T1 y FLAIR. De entrada no hay mucho, pero hay algunos programas que le muestran a uno ahí como en la región frontal, y cuando a uno ya le muestran en la región frontal se devuelve y dice, sí, claro, la corteza en la región frontal en el lado derecho es anormal. Bueno, pero entonces ahora miremos algunos de nuestros casos como ejemplo y para finalizar esta charla. Este paciente consulta por epilepsia y lo que encontramos en la secuencia volumétrica información T1 IR es que tenemos una disminución en el tamaño del hipocampo izquierdo, pero no solamente la disminución en el tamaño del hipocampo izquierdo es lo que quiero hacer notar, mírenlo, definitivamente es más pequeño, sino no olvidar irse al fornix para ver que el fornix de ese lado está más delgado. Cuando vemos a la secuencia con información T2, este es un hipocampo que está no solo pequeño, sino está rotado, y entonces el cuerno temporal de al lado, pues entonces va a estar más grande y claramente tenemos esto. Y la tercera secuencia que nos muestra que ese hipocampo definitivamente tiene un mayor brillo, entonces estamos ante un caso de esclerosis mesial.
y entonces es una esclerosis mesial izquierda. Este es el primer caso que les quería mostrar. El segundo caso me lo prestó mi compañera en estas conferencias, que ha sido la doctora Sonia Pilar Rodríguez, y este es un paciente que tenía un antecedente, una hipoxia perinatal, y pues tenía una alteración de la corteza claramente vista en el lóbulo frontal en el lado izquierdo. Y cuando nos vamos a las imágenes del hipocampo, lo que queremos hacer notar es cómo en este hipocampo, que es el más pequeño, no vemos estas líneas que corresponden a la capa molecular y a esa laminación. O sea, este hipocampo no solo es pequeño, sino que tiene trastorno en la laminación cortical. Entonces, esto se trata de una lesión dual. Y este caso es muy fácil. La secuencia de eco de gradiente, SWAN, con información T2, pues nos mostró claramente que este paciente, que no tenía hasta este examen una clara etiología de su epilepsia, pues tiene una zona de susceptibilidad magnética que está en el hipocampo en el lado derecho. Entonces ahí ya listo, sale este paciente porque ya sabemos la causa de la epilepsia o la correlacionamos muy bien con todos los otros hallazgos del examen clínico y del electroencefalograma. Y miren aquí en la secuencia con información T2, esta es la pequeña malformación cavernosa, y en la secuencia FLAIR realmente no hay una alteración en la señal del hipocampo, sino que se ve de baja señal porque esa es una secuencia con información T2, y en esta secuencia con información T1 pues no es tan notoria, pero claramente dimos con el diagnóstico haciendo este protocolo con estas sencillas y pocas secuencias. Este paciente es una paciente de 65 años que tiene un linfoma y presentó con convulsiones. Le hicimos un protocolo de epilepsia porque no estaban seguros qué era lo que pasaba, y pues realmente el estudio con medio de contraste no mostró ninguna metástasis por su linfoma, y lo que encontramos es lo que señala la flecha amarilla, una cicatriz cortical anterior en el lóbulo temporal, que visto en las imágenes coronales con información T2, pues se ve que tiene unas formas quísticas que se determinan muy bien acá. Esta es la zona cicatricial en el lado anormal y este es el lado normal. Entonces, una pequeña cicatriz que probablemente era la causa de la epilepsia en esta paciente. O sea, no tenía una enfermedad neoplástica secundaria, sino tenía otra causa de su epilepsia. Entonces, para llevar a casa, espero que hayamos aprendido que esta secuencia Harness es altamente eficaz para el diagnóstico de lesiones estructurales en epilepsia, que generalmente pues, pueden ser sutiles, que el tiempo de adquisición total en general es alrededor de 25 minutos, entonces hay tiempo para acomodar al paciente, para bajarlo, para subirlo. O sea, no tenemos que hacer una secuencia muy grande que el paciente se canse, ni tenemos que hacer nada diferente, 2 citas, no, nada. Con una cita normal de 30 minutos nos alcanza, inclusive si vamos a administrar medio de contraste, porque en la mayoría de los casos no se requiere medio de contraste. Lo que sí es muy importante es que todas lleven reconstrucción fina en los 3 planos, y que nosotros llevemos a cabo un cuidadoso análisis para que no se nos pasen las lesiones, pues, que son el sustrato de epilepsia. Muchísimas gracias.